Vamos a hacer una cosa tú y yo. Aquí va a salir un verso y yo te pido que cuentes las sílabas con los dedos. Y bien, ¿cuántas te han salido? ¿10? ¿9? Pues agárrate porque para la poesía son 8 sílabas justas. Y esto no es un capricho de profesor antiguo. Lo que pasa es que en la escuela nos enseñan a contar sílabas gramaticales, pero la poesía las cuenta para una cosa muy específica, que es dotar de ritmo, hacer música en el poema. Y a esos efectos el conteo es un poco diferente. Y antes de seguir con este vídeo en el que te voy a contar por qué y cómo un poeta tiene que contar sílabas, a ningún poeta le recomendaría jamás que escribiera sus poemas contando sílabas. Esto es algo que uno hace cuando está aprendiendo y hay que pasar por ahí, pero la idea es que un poeta tenga la habilidad y tenga la conciencia del ritmo necesaria para que no necesite contar, sino que se dé cuenta de oído. Yo podría, por ejemplo, ahora aquí en este instante empezar a improvisar versos que sean de 8 y sin pensar demasiado hacer uno y otro y ves cómo va fluyendo el ritmo de 8 sílabas sin que haga falta contar con los dedos de la mano. Te das cuenta, ¿no? Y me dirás, oye, ¿qué tiene que ver esto de medir versos con hacer música o con dotar de ritmo a nuestros poemas? Y la cuestión es que el ritmo, tanto en música como en poesía, tiene que ver con la repetición a intervalos regulares de algo que podemos escuchar. De modo que si yo repito versos con la misma medida, lo que estoy haciendo es generar un ritmo, y esto vale también para la poesía en verso libre o incluso para la prosa poética. La diferencia es que un poema estructurado obliga al poeta a usar una medida determinada durante todo el poema, mientras que el verso libre puede variar esas medidas, pero muy a menudo repite algunas medidas dentro de esa variación. Y ahora sí, vamos al lío. Empecemos antes que nada por la etimología de la palabra verso porque es muy elocuente. La palabra verso viene del latín versus, que era literalmente la vuelta del arado, el surco que se abre en la tierra y que al llegar al final se da la vuelta y empieza otro. Si vives en una ciudad y no tienes ni idea de lo que te estoy hablando, necesitas ir al campo. Y hay un dato que me encanta y es que la prosa viene justo de lo contrario, de prosus, que significa en línea recta, hacia adelante. O sea que la lengua desde el inicio, digámoslo así, lo tenía clarísimo. La prosa es lo que ara sin mirar atrás y el verso es lo que llega al final del surco, se detiene y vuelve. Un poema en verso es una especie de campo arado. Y la consecuencia práctica de esto es muy clara. Un verso, antes de significar nada, es una medida, algo que tiene un límite en el espacio cósmico del sonido. Qué bonito me ha quedado eso. Y en español esa medida se hace contando las sílabas, pero el matiz que lo cambia todo es que esas sílabas no las cuenta la gramática, sino que las cuenta el oído. Paul Valéry, que es una de las voces de cabecera de esta casa, lo dijo en una frase que me parece definitiva. Dice que la métrica es una ética del oído. Fíjate en la palabra que elige, ética. No dice técnica, no dice matemática, dice ética. O sea, un compromiso del poeta quizá con su lector o con su poema. A mí me gusta pensar que cuando cuidas el ritmo de un poema, lo que estás cuidando es el oído de tu lector, de una persona a la que todavía no conoces y a la que de alguna manera tienes que seducir desde ahí, desde el oído. Y esto además nos da poder, porque si medir fuera un don divino, algo que sale del alma, no habría nada que hacer, pero si es un gesto de la oralidad y del oído, sí se puede entrenar. Vamos a ver, por lo tanto, las 3 claves principales para medir versos que tienen que ver, te lo adelanto ya, con fenómenos acústicos, con cosas que podemos escuchar. Siempre que alguna de las reglas de la métrica que te voy a explicar a continuación se aplica, es porque en la oralidad, al decir el poema en voz alta, hay algo que se escucha diferente. Y te estoy hablando, y si acabas de salir del colegio esto te sonará, de 3 reglas que hay que seguir para medir bien un verso. La primera de ellas es la ley del acento final, la segunda tiene que ver con las uniones o separaciones de vocales de palabras contiguas, lo que llamamos sinalefa y dialefa, y la tercera, las uniones o separaciones de vocales dentro de una misma palabra que llamamos sinéresis o diéresis. No te preocupes si estás perdida o perdido, que te lo vamos a explicar enseguida. Hay más cosas en la métrica, hay acentos internos, hay cesuras, versos compuestos, pero con estos 3 elementos ya puedes medir bien la inmensa mayoría de los versos de la poesía en español. Y si dominas los 3, sales de este poema, de este vídeo, quiero decir, midiendo prácticamente correctamente cualquier verso que te puedas encontrar. La primera ley del verso es muy sencilla, la ley del acento final, y aunque parezca absurda, te vas a dar cuenta enseguida de que tiene mucho sentido.
Esta ley dice simplemente que cuando un verso termina con una palabra aguda se le suma una sílaba, cuando un verso termina con una palabra llana se queda igual y cuando termina con una esdrújula se le resta una sílaba. Y esto puede parecer algo que alguien puso aquí simplemente para tocarte a ti los paréntesis, pero te vas a dar cuenta enseguida de que es simplemente un fenómeno acústico, algo que podemos escuchar. Cuando yo digo, por ejemplo, un verso octosílabo agudo y los sueños son, ese verso que tiene 7 sílabas gramaticales se alarga un poquito el final y los sueños son parece que alarga un poquito esa última sílaba, esa sílaba aguda, porque se queda como temblando un poco el sonido. Es como si tensáramos un arco y la cuerda se queda sonando un poquito y haciendo eco durante una milésima de segundo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con No existe el amanecer, ese verso de Augusto Blanca. No existe el amanecer. Ese verso final deja como un golpe sonando y de alguna manera alarga el verso de modo que le sumamos una sílaba cuando termina en aguda. Esto es algo que no pasa con los versos llanos y por eso no les restamos ni les sumamos nada, como por ejemplo en Cuando la lluvia me hablaba, cada vez que te me acercas, cuando miro la ventana, tatatita, tatatita. Ahí no pasa nada, simplemente lo dejamos igual. Y con los versos esdrújulos pasa exactamente lo contrario de lo que pasa con los versos agudos, que es que después del último golpe fuerte, el de la sílaba acentuada, la última sílaba acentuada, las dos sílabas que van detrás parece que se contraen y esto se escucha muy claro cuando leemos, por ejemplo, versos como un lunar acertadísimo o con una mirada nítida. ¿Te das cuenta cómo acertadísimo? Ese simo parece que se contrae, o una mirada nítida, el nítida, tida. Parece que se contrae y que ocupa una sola sílaba, un solo golpe de tiempo en lugar de dos, de manera que le restamos una sílaba cuando un verso termina con una palabra esdrújula. ¿Te das cuenta cómo esas dos últimas sílabas se dicen así como muy rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápido, 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 rápido? Así que ahí lo tienes, la primera regla que siempre, siempre, siempre tienes que tener en cuenta en cualquier verso en español es la ley del acento final. Hay algunas excepciones, algunos casos particulares, como el del verso alejandrino, por ejemplo, o en general el de los versos compuestos, en los cuales se aplica 2 veces la ley del acento final. Esto es algo que explico en detalle dentro de los cursos que puedes encontrar en Poetic Lab y a los que te invito a echarle un ojo con el link que tienes más abajo. Momento spam inesperado y seguimos. El segundo fenómeno acústico que puede modificar la medida de un verso tiene que ver con la unión de vocales, lo que llamamos la sinalefa. Y la regla es muy sencilla, de nuevo responde a un fenómeno oral, sonoro, que se escucha y tiene que ver con que en la oralidad, cuando una palabra termina con una vocal y la siguiente empieza con una vocal, en la mayoría de los casos de una forma natural, incluso cuando hablamos, no hace falta que estemos en un poema, lo que hacemos es unir las dos vocales. Lo hemos visto con varios de los ejemplos anteriores sin darnos cuenta, como por ejemplo cuando la lluvia me hablaba. Fíjate cómo en me hablaba, ese me y a, la primera sílaba de hablaba, se juntan a efectos de conteo métrico. Uno no dice cuando la lluvia me hablaba, uno dice cuando la lluvia me hablaba, lo pronuncia como una sola sílaba. Lo mismo pasa con no existe el amanecer, que tiene, si te fijas, 2 sinalefas, no ex y tel, no existe el amanecer. Tomás Navarro Tomás, que es uno de los grandes teóricos de la métrica española del siglo XX, defendía que en realidad la sinalefa no es una licencia poética, no es algo que haga un poeta para ajustar un verso, sino que es la regla natural del castellano hablado y que negar la sinalefa, dice él, es ir contra la lengua. De nuevo, la poesía no le impone nada raro al idioma, sino que más bien al contrario, lo que hace es devolver el idioma a su lugar natural, que es el del habla, el de la oralidad. Y cuando al contrario separamos 2 vocales contiguas, hablamos de dialefa. En algunos casos la dialefa es una licencia poética, es decir, que es un truco que el poeta hace para alargar un verso cuando necesita sumar una sílaba a su verso, pero esto es algo que yo no recomiendo hacer mucho porque creo que le quita naturalidad y que un poema que no suena natural, en el que se ven las costuras, acaba funcionando peor. Un ejemplo clásico de una dialefa que sí es natural es el verso de Neruda que dice de la ola, una ola y otra ola. En ese verso no decimos de la ola, una ola y otra ola, decimos de la ola, una ola y otra ola, ¿sí? Lo separamos.
y lo separamos simplemente por una cuestión de naturalidad, de frescura, si quieres, de fluidez, que es natural en el lenguaje. Y esta es la idea clave con la que quiero que te quedes. Todo lo que estamos viendo hasta ahora, más que reglas como tal, son simplemente fenómenos acústicos que suceden en el lenguaje, queramos o no. Y la naturalidad, en mi opinión, debe ser lo que guíe todas nuestras decisiones dentro de un poema, aunque, como he dicho, uno como poeta se puede tomar licencias en un momento dado, pero yo recomiendo que sean siempre muy acotadas y si son inevitables solamente. Yo, si la podemos evitar, creo que es mejor. Y déjame hacer una pausa aquí para hablar de todo. Suscríbete al canal para no perderte nada. Y el tercer fenómeno, muy parecido al anterior, tiene que ver con la unión también de vocales, es el fenómeno de la diéresis y la sinéresis. Tiene que ver, como digo, con la unión de vocales, pero esta vez dentro de una misma palabra. Hablamos de sinéresis cuando juntamos las vocales y de diéresis cuando hacemos un hiato y separamos las vocales. La propia palabra poesía es un ejemplo perfecto de esto. En España pronunciamos poesía con 4 sílabas, poesía, pero se puede pronunciar con 3. En Argentina, por ejemplo, dicen poesía, o en Uruguay. Y de nuevo, esto es algo que puede modificar la medida del verso y que se puede utilizar como una licencia poética en un momento dado, si necesitamos añadir o quitar sílabas, pero yo recomiendo que la naturalidad, de nuevo, sea lo que guíe tus decisiones. Antiguamente, la diéresis era algo que se hacía de forma mucho más habitual. Tenemos el ejemplo clásico del verso de Lope de Vega, beber veneno por licor suave, ¿no? En el que en lugar de decir suave dice suave, pero eso hoy en día suena un poco arcaico y yo recomiendo hacer solo la diéresis si realmente el habla la hace de forma natural o al menos si en alguna de las variantes geográficas del español se permiten ambas opciones. Y ahora te dejo un ejemplo para que cuentes las sílabas. Puedes parar el vídeo aquí y contar cuántas sílabas tiene cada uno de los versos de este poema y dónde hay sinalefas, dialefas, diéresis o sinéresis, si las hay, puede que no las haya. Y después del vídeo te dejo un truco que te va a cambiar la vida. Seguro que te has dado cuenta de que todos los versos de este poema son octosílabos. Esto es una décima espinela, una estructura que por ley, digámoslo así, tiene 10 versos octosílabos obligatoriamente. Y te quiero contar un truco para que no tengas que contar sílabas jamás y más bien entrenar el oído. Aunque es necesario conocer todas estas normas, leyes del verso y de la métrica, yo recomiendo siempre entrenar el oído, porque eso es lo que te va a hacer no necesitar contar sílabas jamás y simplemente incorporar el ritmo y tenerlo de alguna manera en la sangre. Y la recomendación es muy sencilla. Yo te recomiendo que para practicar, por ejemplo, el verso octosílabo que venimos viendo a lo largo de todo este vídeo, tararees sencillamente ta-ta-tita, 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 ta-ta-tita. O si es un verso agudo, ta-ta-tita, ta-ta-ti. O si es un verso esdrújulo, ta-ta-tita, ta-ta-ti-ta-ta. Y te recomiendo que repitas ese tarareo 50, 100, 150 veces para entrenar los 3 tipos de verso y que después cambies ese tarareo por palabras. Esto es algo que has hecho 1000 veces en el colegio cambiando letras de canciones. Ahora se trata de hacerlo sin el apoyo de la música. Te dejo con eso. Ten cuidado si tienes gente alrededor, porque no sería raro y no es la primera vez que alguien llama al psiquiátrico y detienen a alguien y lo mandan a un lugar. Y te reto a escribir un poema sin rimas, pero con versos solamente octosílabos. Lo puedes compartir en los comentarios de este vídeo o en tus redes sociales etiquetando a Poetic Club.